Bienvenido a un nuevo episodio de Ilumina, un podcast mensual creado para compartir el proceso de desarrollar tu grandeza interior y fortalecer tu humanismo. Desde la SGI de Panamá, te invitamos a que lo disfrutes viéndolo. Si iluminas el camino de otros, iluminas tu propio camino. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo capítulo del episodio del podcast Ilumina. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para la Soka Gakkai, que es el concepto de la relación maestro y discípulo. Nuestro invitado de hoy nos va a explicar sobre este tema, así que por favor quédese con nosotros. Hoy tenemos como invitado a un caballero, una persona que lleva 48 años de práctica budista, que toda su vida la pasa en la organización y nos va a explicar cómo este concepto de maestro y discípulo. Tenemos como invitado hoy al señor Paulino Bocanegra. Muchas gracias, Yossi, por haberme tomado en cuenta y contento de estar en el podcast de Ilumina. Gracias, señor Paulino. Si nos puede hablar un poquito más de usted, para quienes están viendo, que lo conozcan un poco y sepan quién es Paulino Bocanegra. Soy practicante budista desde el año de 1977. Junto con mi familia entramos a practicar el 6 de noviembre de 1977. He estado prácticamente desde lo que, en ese tiempo se conocía como los pequeños pioneros, eran los niños de primaria. Tuve muchos años en las divisiones juveniles y ahora estoy en la división de caballero como responsable del Cabildo de Área 6, Cabildo 2. Gracias. De lo que usted nos cuenta, que toda su familia es budista, ¿eso le facilitó las cosas en su juventud o cómo fue su juventud siendo budista? Bueno, realmente me facilitó el entender muchas cosas que son preguntas que tenemos todos en el tiempo de la juventud. Sin embargo, muchas cosas no las comprendía porque el budismo verdadero es una filosofía que hay que vivirla, ¿no? Y hay muchas cosas que tuve que enfrentar en mi vida para poder comprenderla. Muchas cosas las manejé intelectualmente hablando, pero cuando tuve que enfrentarla en mi vida diaria, entonces pude comprenderla, ¿no?, en las profundidades de mi vida. Gracias. Entiendo que usted tiene un espíritu de búsqueda bastante grande. ¿Eso le motivó a usted a enseñar o a estudiar, mejor dicho, las enseñanzas budistas y a profundizar su fe? Bueno, yo realmente desde muy joven, hasta antes de ser budista, me cuestionaba las cosas, ¿no? Me preguntaba por qué. Me acuerdo por lo menos cuando estaba muchacho que fuimos a una reunión de distrito. Estaba el señor Shimizu, era un japonés que tuvo muchísimos años aquí en Panamá. Y él decía que la diferencia de los budistas es que buscábamos el porqué del porqué, ¿no? O sea, no nos satisfacía solamente contestarnos una vez, sino que ahondábamos en cada una de las preguntas que tenía que ver sobre la vida. Así que definitivamente el practicar el budismo me ha llevado a tener una mente buscadora activa. Excelente. Y bueno, como estamos en este mes de mayo, que se conmemora la relación de maestro y discípulo, la Soka Gakkai es el tema central de la conversación hoy, si nos puede explicar qué significa esto dentro de la Soka Gakkai. Bueno, cuando nosotros hablamos de maestro y discípulo, hacemos la analogía con el concepto de maestro de escuela y de alumno, ¿no? Sin embargo, el concepto de maestro y discípulo trasciende eso.
El concepto maestro-discípulo es un juramento, es un compromiso. Y te explico por qué es importante. Es importante porque, como sabemos, en el budismo verdadero de Nichiren Daishonin, nosotros creemos en la ley mística. La ley mística es esa fuerza, esa energía que está en todas partes, hasta dentro de nosotros mismos. No hay dioses dentro del budismo. Al no existir dioses dentro del budismo, la responsabilidad total de la felicidad o no felicidad de cada individuo, de la felicidad o no felicidad de la sociedad, recae sobre los hombros de los seres humanos. ¿Y qué garantiza que ese legado pueda darse de la manera más correcta posible? La relación de maestro y discípulo. Wow. Entiendo entonces que usted, como miembro de la Soka Gakkai, tiene un maestro de vida. Si nos puede conversar quién es esa figura y qué importancia tiene esa figura para usted. Bueno, mi maestro de vida es el doctor Daisaku Ikeda, ¿no? Recientemente fallecido el 15 de noviembre del 2023, ¿no? Hay una larga historia de mi relación personal con el presidente Ikeda, pero es mi maestro de vida no por un acto impositivo, sino porque en el budismo es muy importante el ejemplo de vida. El ejemplo de vida es el que le otorga a una persona la capacidad de transmitir la ley. Y cuando digo ejemplo de vida, no es solamente en las buenas circunstancias, sino cómo esa persona batalla, lucha en las más difíciles adversidades sin perder su identidad y siendo el mejor ser humano posible. Por eso, el presidente Daisaku Ikeda es mi maestro de vida. Entiendo. Y aprovechando lo que usted dijo hace un ratito, de que los budistas creemos pues que existe una ley mística. Si nos puede explicar un poquito qué es la ley mística para los budistas, si tiene un nombre para nosotros y cuál es su función en el universo, en todo caso. Bueno, la ley mística realmente yo creo que es algo que todos percibimos. O sea, lo percibimos, ejemplo, cuando salimos ahora y está lloviendo, o cuando vemos un amanecer, o cuando estamos en un acantilado y vemos que las olas golpean. O sea, nos damos cuenta que hay algo, que algo está sucediendo. De repente vemos que los planetas no se chocan, vemos cómo el sol sale, cómo se oculta y posteriormente sale. Hay un orden. Ese orden es la ley mística. Sentimos que hay algo. Yo creo que todas las personas lo sienten. Ahora, en el Japón feudal del siglo XIII, existió un monje llamado Nichiren Daishonin que percibió esa realidad y se adentró a un estudio exhaustivo de todas las enseñanzas budistas y logró identificar que esa ley mística tenía un nombre, que es Nan Myoho Renge Kyo. Entonces, parte de la práctica de nosotros los budistas, del budismo de Nichiren Daishonin, es la invocación de la ley mística de Nan Myoho Renge Kyo. Excelente. Y más que nada para quienes de repente nos estén viendo y estén empezando en la práctica o quieran conocer y están pues viendo por primera vez, ¿qué efectos o cuál es el efecto en nosotros de entonar la ley mística Nan Myoho Renge Kyo? Aquí yo creo que es importante, normalmente hay muchas maneras de pensar, religiones que nos rodean o nos circundan, en la cual la persona pide, suplica o reza algo que está fuera de sí. El budismo verdadero es totalmente diferente. En el budismo verdadero todos somos Budas. Todos tenemos esa capacidad, ese ser humano valiente, ese amor compasivo, esa resiliencia, todos la tenemos.
Ahora, el Nam-myoho Renge Kyo es un poco como ese libro que dicen que El llamado de la selva. En ese libro siempre hago esa equiparación o comparación con que cuando uno escucha el Nam-myoho Renge Kyo e invoca el Nam-myoho Renge Kyo, es como que uno recordara. Entonces, ¿qué produce el Nam-myoho Renge Kyo? El Nam-myoho Renge Kyo, en ese recordar lo que somos, porque tenemos una identidad primigenia, en ese recordar lo que somos, despertamos al Buda, que siempre hemos sido Buda. Al despertar al Buda, tenemos una profunda sabiduría, estableciendo la diferencia entre sabiduría y conocimiento. Sabiduría es poder utilizar el conocimiento dentro de la vida, haciendo feliz tanto tu persona como la felicidad de otras personas. Despiertas esa sabiduría infinita para vivir, despiertas una tremenda fortaleza espiritual y un profundo amor compasivo. Y primordialmente esos son los beneficios que vamos obteniendo por invocar Nam-myoho Renge Kyo día a día en nuestra vida. Excelente. Usted mencionó algo importante cuando dijo despertamos al Buda, y también dijo antes que no hay dioses. Entonces sí me gustaría, y creo que a todos, conocer a qué se refiere exactamente despertar al Buda. Despertar al Buda es despertar a nuestra propia identidad, a quienes somos en realidad, a nuestra identidad primigenia, a esa capacidad de ser el mejor ser humano posible. Despertar al Buda es darnos cuenta de lo bueno y darnos cuenta de lo malo que hay en nuestra propia vida y lograr un equilibrio. Despertar el estado de Buda es reconocer las faltas, es trabajar en las cosas que necesito cambiar y dejar de culpar a otros y comenzar un camino en el cual vamos a tener una superación constante. Eso es despertar al Buda. Gracias. Muy interesante. Señor Paulino, volviendo al tema que usted mencionó del doctor Daisaku Ikeda, y que es su maestro de vida por elección y no por imposición. ¿Usted ya llegó a conocerlo o llegó a conocerlo alguna vez en su vida? Bueno, ok. El presidente Ikeda vino 3 veces a Panamá, ¿no? Vino en el año de 1974, vino en el año de 1981 y vino en el año de 1987. Cuando el presidente Ikeda vino en el año de 1987, yo era un joven de 18 años. Me inscribí en un grupo horizontal, que es un grupo que era responsable de las actividades culturales del presidente Ikeda en Panamá. Entonces, entré, pero realmente en el fondo, sí, yo hablaba del presidente Ikeda, pero no comprendía realmente en el fondo lo que era el presidente Ikeda. Entonces, ¿qué sucede? El presidente Ikeda viene y obviamente como estamos en el grupo de actividades culturales, no podíamos estar en las reuniones con él. Entonces, el presidente Ikeda sugiere una cena con él. Para homenajear a todas las personas que habían trabajado en la sombra. La mañana de ese día yo me enfermé, me desmayé, me dio fiebre. La cosa, me sedaron, me dieron medicina. Lo importante es que no pude ir a la cena y cuando me levanté ya prácticamente el presidente Ikeda se iba de Panamá. A duras penas llegué al aeropuerto y vi el avión partir, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con el presidente Ikeda, pero eso me dejó pensando por qué me había ocurrido eso. Y en base a eso comenzó ese espíritu de búsqueda de entender lo que era la relación de maestro y discípulo. Y es así como en el año de 1992, con una situación económica sumamente difícil,
y estando al último día prácticamente de ir para Japón, no tenía el boleto, no tenía dinero para ir. Le pedí a mi abuela que fuera fiador. Me llamó en ese momento el director Martínez. Me dice, Paulino, no va más nadie de Panamá, tú tienes que ir. Y yo, pero director, yo no sé cómo, haz el esfuerzo hasta el final, ¿no? Entonces fuimos a una financiera en ese tiempo y la señora que estaba aprobando los préstamos me dijo que no, definitivamente el mismo día no me podían dar el préstamo. Entonces entra el gerente de operaciones y era ahijado de mi abuela. Y entonces me aprueban el préstamo para ir o sea, para comprar los boletos del avión. Y yo le prometo a mi abuela que le iba a pagar hasta el último centavo y efectivamente lo hice al término de un año, aunque no tenía trabajo. Y voy a Japón en esa ocasión tenía 25 años. Veo al presidente, el presidente Ikeda en la primera cena, estaba lejos y el presidente Ikeda pidió que estuviéramos más cerca de él. Y posteriormente, bueno, ya yo me sentía que había podido cenar con el presidente Ikeda, a diferencia de lo que me había pasado en 1987. El último día de la capacitación, nos agarran a un grupo de 16 jóvenes y nos meten a un salón. Después nos dijeron que ese era el salón. Ahí estaba el Go Honson conferido a Yosei Toda para el Kosen Rufu. Nosotros no sabíamos. Y nos dejaron cantando Daimoku por 6 horas. ¿Qué sucede? Yo para llegar a Japón, yo hacía metas de 12 horas los sábados. Así que yo estaba acostumbrado a cantar mucho Daimoku. Y yo me quedé cantando ahí Daimoku y cantando Daimoku, pero yo alrededor sentía que había gente que estaba un poco como incómoda. Cuando detienen el Daimoku, nos separan en 2 grupos, un grupo de 4 y otro grupo de 12. Y en el grupo de 4 nos conducen y entramos a una limusina negra, recuerdo, jamás en mi vida yo he vuelto a montar una limusina, que recorrió todo Tokio, ¿no? Estábamos el muchacho de México, República Dominicana, España y yo. Cuando llegamos a un restaurante francés, era realmente una belleza, y haciendo calle de honor estaba la señora Kaneko y el presidente Ikeda. Cuando nosotros bajamos, que el presidente, yo saludo a la señora Kaneko, y cuando saludo al presidente Ikeda, el presidente Ikeda se me queda viendo, entonces yo realmente sentí, ¿será que las malas causas se me notan? Eso es lo que pensé, porque me miraba fijamente, ¿no? Bueno, esa cena fue una cosa maravillosa. El presidente Ikeda nos peló manzana, echaba chistes, nos pidió quitarnos los sacos para darnos masaje en los hombros. Y bueno, esa fue la vez que más cerca tuvo el presidente Ikeda, pero a partir de ese momento siempre tuve una comunicación bien férrea con él a través de cartas, ¿no? Y que habla del presidente Ikeda ahorita, resalta creo que su calidad humana, ¿no? ¿Nos puede hablar un poco de eso y cómo ha influido en usted y también en la organización? La calidad humana del presidente Ikeda. Sí. Cuando uno tiene la oportunidad de conversar con el presidente Ikeda, más allá de las palabras, porque cuando él te comienza a hablar, su voz tiene un tono que atrapa, ¿no? O su voz tenía un tono que atrapa. Pero más allá de las palabras, se siente su condición de vida y su profundo amor compasivo por la gente, por vigilar cada detalle, porque tu velada sea amena, por un profundo reconocimiento al esfuerzo de la gente. Era un ser humano que se ponía realmente en tu zapato. Y es porque cuando uno estudia la vida de Daisaku Ikeda, se da cuenta que él vino de los estratos más humildes de Japón, de un Japón de la posguerra, una hambruna y una pobreza
sin cuartel, con una enfermedad con tuberculosis, tosía sangre y así visitaba a los miembros. O sea, el presidente Ikeda, su calidad humana era algo que trascendía. Tanto así que el presidente Ikeda iba a cualquier país del mundo y hablaba con grandes personalidades y de una vez conectaba con todas las personas. Pero por eso es importante la ley, el concepto de maestro y discípulo, porque ahí te das cuenta todo lo que puede la práctica budista hacer en la vida diaria por un ser humano y por toda la gente que lo rodea. Entiendo. Entonces el doctor Ikeda, aparte pues de ser una persona con las cualidades que nos ha dicho, entiendo yo que él también escribía y se dedicaba pues a hacer libros y ese tipo de cosas. No sé si tiene alguno de repente que usted lo haya marcado o que usted considere que sea importante leer. Bueno, realmente con el presidente Ikeda, el presidente Ikeda en el año de 1993, en agosto de 1993, comienza a escribir La Nueva Revolución Humana, que es una continuación del libro de la Revolución Humana. Pero en La Nueva Revolución Humana, él cuenta todo el periplo, toda la lucha de la Soka Gakkai y de la Soka Gakkai Internacional para hacer realidad la paz mundial, el Kosen-Rufu, como llamamos nosotros. Él comienza a escribir esto en el año de 1993 y termina de escribirlo en agosto del año 2018. A mí en lo personal, yo estuve durante una etapa de mi vida, situaciones muy difíciles. Tenía problemas económicos, tenía problemas de salud, estaba pasando un divorcio sumamente difícil. Adicionalmente a eso, debido a que en mi trabajo a un grupo de temporales prácticamente le estaban mancillando sus derechos. En algún momento lo escuché y yo me decía, yo como budista, tengo que hacer. Y recuerdo que en una reunión de comunicación que habían como 300 personas, 400 personas, me levanté y dije que yo no estaba de acuerdo con eso. Entonces, en el momento que yo digo que no estaba de acuerdo con eso, la gerencia en ese momento me prácticamente monta contra mi persona una persecución laboral. Al punto tal que yo iba a almorzar y la gente se levantaba y se iba. Y yo no podía tener un libro cerca de mi puesto, me ponían tareas, me las quitaban, me ridiculizaban, me llevaban a reuniones de supervisores a que yo explicara qué hacía minuto a minuto. Lo que yo te puedo decir, Joseph, que yo cantaba en Moku y yo lloraba frente a mi gojonzo. Y en esa situación llegó aquí a Panamá La Nueva Revolución Humana, los primeros 23 volúmenes. Fernando Pérez, un amigo de nosotros, me llama, me dice que, hey, Paulino, llegó esto, yo chuleta, yo con lo mal que estoy económicamente, si acaso me compro uno. Pero tenía una alcancía de Martinelli, de estas monedas de $1, y la abrí y prácticamente completé y me compré los 23 libros. Cuando venía en el carro, me quedé viendo esos libros y yo, ¿ahora qué hago con tantos libros? Y me dice, tú sabes que voy a leerme toda La Nueva Revolución Humana. Y desde ese instante, yo dejé de estar solo. Yo leía La Nueva Revolución en la mañana, al mediodía, yo ya ni almorzaba con la gente, me estaba leyendo La Nueva Revolución Humana. En la noche leía La Nueva Revolución Humana. O sea, me pasaba leyendo, apuntando, leía y apuntaba. Y me quedaba pensando, el problema que yo tengo es nada. Cuando uno veía la lucha colosal del Kosen-Rufu a nivel mundial, lo que habían pasado nuestros compañeros antecesores, la lucha del presidente Ikeda, la lucha del presidente Toda, la lucha del presidente Makiguchi, yo no me puedo quedar así. Y eso me dio una vitalidad, Joseph. Me dejé de sentir una hormiga y fui transformándome en un león.
Y yo demoré 7 meses leyendo La Nueva Revolución Humana. Y precisamente en febrero de ese año, viene una comitiva del Sekio Shimbun a Panamá. Y me escogen a mí para que me entrevisten. Esa comitiva la estaba mandando el presidente Ikeda. Y querían entrevistarme en el trabajo. Yo, en el trabajo. No, yo no quiero que me entrevisten en el trabajo. Ahí donde tanta cosa me había pasado. No, era en el trabajo. Entonces entraron, hay un grupo como de 5 o 6 japonesitos y imagínate con esos paraguas de foto y no sé qué. Y la gente, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Y en eso uno de los jefes que comandaba toda esta situación que te comento entra y iba a arremeter, ¿no?, contra esta gente que qué pasaba. Y el jefe de la comitiva le dice, ¿usted es el jefe de Paulino Bocanegra? Le dice, sí, sí. Entonces fuimos a la oficina de él. Bueno, yo tengo que darle unos presentes de parte del presidente Ikeda con estas palabras. Agradezco profundamente haber protegido a mi discípulo Paulino Bocanegra. Wow. Yo en ese momento, te digo yo, si yo no le había escrito nada, Sensei, sobre lo que a mí me estaba pasando. Nada, nada. Y han sacado qué pluma, qué libro, que eso era una cantidad de regalos que yo creo que jamás en su vida había recibido tantos obsequios. Y desde ese momento menguó la persecución. Wow. Entonces, el libro La Nueva Revolución Humana marcó mi vida de una manera, me sacó de la oscuridad. Sí. Me sacó, de la oscuridad. Wow, una experiencia bastante fuerte, porque, bueno, teorizo yo que esa persona que era su jefe sintió la calidad humana del doctor Ikeda y le llegó, trascendió las fronteras. Usted mencionó algo nada más rapidito para quienes nos están viendo, Sekio Shimbun. Si nos puede decir qué es el Sekio Shimbun. El Sekio Shimbun es el periódico de la organización. Entiendo yo, es que no quiero fallar en la cantidad, pero se tira por millones de ejemplares diariamente, ¿no? Entonces eso es lo que es el Sekio Shimbun. Un periódico importante en Japón. Un periódico importante en Japón, sí. Si nos puede decir, bueno, si ha tenido otras experiencias en su vida que ha sobrepasado, y cómo lo ha sobrepasado, o si la que me contó, o sea, ¿qué fue lo que, aparte de lo que me contó, si tiene otra experiencia de vida? Lo que pasa es que en el 2018, cuando yo voy a Japón, o sea, todo esto que te estoy contando es prácticamente del 2018. Yo en el 2018, en julio de 2018, yo regreso a Japón 25 años después. Entonces, el presidente Ikeda, durante todos los días que estuve allá, me estuvo alentando. Como sabemos, ya para el 2018, el presidente Ikeda ya estaba en su hogar por su avanzada edad. Pero él todos los días me mandaba orientaciones. Fuimos un grupo de 4 caballeros y 4 damas, ¿no? Entonces, el presidente Ikeda nos escogió un nombre a esas 8 personas que fuimos, que el nombre era Sucesores de Vanguardia. Ese es el nombre de nosotros, Sucesores de Vanguardia. Cuando yo regresé a Panamá, prácticamente todos los años yo le escribía al presidente Ikeda, todos los años. Lo primero que hice fue que todos los diferentes obsequios que me dieron, los clasifiqué y identifiqué antecesores en la fe y grandes héroes del Kosen-Rufu. Y comencé todo lo que me habían dado a dárselo a ellos de parte del presidente Ikeda, ¿no? El otro punto que comencé a hacer era conectar a los jóvenes con el presidente Ikeda. Entonces, comencé a conversar con los jóvenes para que ellos mismos le mandaran cartas al presidente Ikeda, porque esto no es una situación de intermediarios.
Esta es una situación que uno tiene que conectarse personalmente con esa gran corriente del Cosenrufo, ¿no? Y de esa manera muchos jóvenes, prácticamente ya al final de la vida del presidente Ikeda, pudieron tener correspondencia con él directamente. En lo personal, yo le decía a Sensei, ¿qué hago? Quiero estar a la altura y hacer todo lo posible, lo humanamente posible por el Cosenrufo de mi país. Y en esa deliberación, entonces, comencé a cantar Daimoku. Desde el año 2019, yo estoy haciendo una meta que se llama 20 millones de Daimoku a 2030. Al día de hoy he hecho 13 millones de Daimoku. Para el año de la pandemia hice 3 millones de Daimoku. Y bueno, estoy ahora mismo, o sea, todos los días yo hago 2, 3 horas, 1 hora, siempre estoy cantando Daimoku. Para el Cosenrufo, durante la pandemia, también pensando qué podíamos hacer, porque no era ni siquiera el problema de nosotros los panameños, sino el problema a nivel latinoamericano, existencial, con todo lo que pasó de los encierros, despidos, muertes de familiares y todo lo demás. Yo agarré la sabiduría para ser feliz y crear la paz y preparé aproximadamente 30 presentaciones diferentes basadas en la orientación del presidente Ikeda, y hacía reuniones con personas de todas partes de Latinoamérica, incluyendo Panamá, donde fueron cientos de personas usando la orientación del presidente Ikeda, basada en la orientación, en un formato libre, que en ese tiempo estaba comenzando Zoom. Las personas podían preguntar libremente. Y de esa forma, bueno, conocí muchísima gente de México, de Chile, de Argentina, de Venezuela, Colombia, Nicaragua, Estados Unidos, España, durante esa etapa de lo que es la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, te puedo contar muchas cosas, Josip, pero son esfuerzos. Bueno, hay algo muy importante, se me había olvidado decirte. Nosotros tenemos un esfuerzo que se llama Difusión Total Ikeda. Difusión Total Ikeda es una colección de audios que está en una plataforma que se llama SoundCloud. Nosotros tenemos aproximadamente, tenemos una cantidad extraordinaria de audios, de orientaciones del presidente Ikeda, del gocho, de libros, de cuestiones de práctica budista, de términos budistas, y eso lo llevamos desde 2016, o sea, para el día de hoy tiene 10 años. O sea, esa recolección de audio que comenzó en el año 2011 con Fernando Pérez, haciéndole CD para las personas de la tercera edad y con problemas de enfermedad. Y entonces yo viendo eso, yo le digo, hey, tenemos que buscar una manera de que el mensaje de Sensei pueda llegar a más y más personas. Entonces ahí surge Difusión Total Ikeda, que ahora tiene ya 10 años. Wow. Es como una biblioteca digital de conocimiento budista. Rapidito, menciono 2 conceptos para que la gente pueda comprender. Gocho y Daimoku, si nos puede aclarar qué significa eso. El gocho son los escritos del Buda Nichiren Daishonin, del monje que te mencioné hace un momento, del siglo XIII del Japón feudal. Y son escritos en su mayoría dirigidos a sus seguidores, pero también hay tratados, ¿no? Hechos por Nichiren Daishonin. Eso, a toda esta colección es lo que llamamos gocho. Daimoku es la invocación de la ley mística que te mencioné hace un momento de Nan Myoho Renge Kyo. Nosotros cuando decimos Daimoku es que
invocamos el Nam-myoho Renge Kyo de manera seguida, sería Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, ¿no? Ese sería entonces el Daimoku. Entiendo. Gracias. Era para aclarar de repente para quien no conozca. También le quería preguntar, ¿cuál es la característica más importante que usted considera para llevar una práctica budista correcta y cuál es el impacto que ha tenido en su vida? Lo más importante para llevar una práctica correcta es cantar Daimoku frente al Gohonzon. Y en este punto quiero señalar un aspecto. Un aspecto que en estos tiempos de que tenemos la inmediatez, tenemos las redes sociales, tenemos tantas cosas que nos distraen. Nosotros tenemos un objeto de veneración que se llama el Gohonzon. Y ahora podemos hablar sobre él. Pero es bien importante el Daimoku, como te menciono, de manera concentrada. O sea, si yo canto Nam-myoho Renge Kyo como un Nam-myoho Renge y me quedo viendo una esquina y veo la otra, y veo allá, y veo acá, estoy atento al teléfono, estoy browseando, contestando, haciendo WhatsApp, etcétera, 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 no logramos tener esa conexión con nuestra propia budeidad. Entonces, lo más importante para tener una práctica budista correcta es tener ese Daimoku, ese Nam-myoho Renge Kyo concentrado en el objeto de veneración, el Gohonzon. Eso es lo más importante. Todas las otras cosas se van a ir dando porque nosotros tenemos como un triángulo, ¿no? Donde está la fe, la práctica, que es el invocar el Nam-myoho, y el estudio, ¿no? Aquí no creemos por creer. Aquí, como comenzamos a hablar, hay una mente buscadora, una pregunta constante, una búsqueda constante, y por eso es que el budista es una persona que está constantemente estudiando. Entonces es lo que te puedo... Gracias, muy ilustrativo. Y bueno, aprovechando que esté pues de a pie, si nos puede hablar un poquito, ¿qué es el Gohonzon? Hace un momento, pero este señor hace un momento habló que no tienen dioses y ahora se sale que tiene un objeto de veneración, pero eso es un dios. Es que lo que sucede es lo siguiente. Precisamente nosotros tenemos un estado de budeidad, pero nosotros mismos no lo creemos. Y creo que ahí es donde comienza el problema. O sea, la budeidad, el Gosho, en el Gosho está escrito, es como las cejas. Está tan cerca de nosotros que no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros, cada uno de nosotros, en el aspecto físico, para saber si tengo algo o no? Un espejo. O sea, cuando tú tienes un espejo te das cuenta, hey, tengo una cosa aquí que me dejé cuando estaba afeitando. Ahí te das cuenta y pudiste tenerla todo el día o durante mucho tiempo. Pero cuando tienes un espejo se revela esa realidad que la has tenido siempre. Ahora, desde el aspecto del estado de Buda, no vamos a hablar del estado de Buda, desde el aspecto de la felicidad individual y colectiva, ¿cómo podemos nosotros, sabemos que tenemos la capacidad, pero cómo podemos hacer emerger ese potencial a través de un espejo que muestra nuestra fortaleza espiritual llamada estado de Buda? Ese es el Gohonzon. Entonces, obviamente, en la definición que no da cabida a que sea un dios, el Gohonzon revela de manera externa una realidad que yo tengo dentro y hace el papel de espejo para darnos cuenta de nuestro propio potencial, ¿no? Eso es lo que te podría decir sobre el Gohonzon, ¿no? Gracias. Y también quería preguntarle si tiene algún mensaje para las nuevas generaciones de esto que hemos hablado del maestro y discípulo. O sea, ¿qué les puede legar, por lo menos a personas que de repente no conocen o no han conocido al doctor Ikeda,
o no han tenido contacto con él, ¿cuál es la importancia de conocer o estudiarlo? Mira, el presidente Toda, el segundo presidente de la organización, falleció el 2 de abril de 1958. Ninguno de los que estamos aquí lo conoció, pero todos los admiramos. Todos hubiéramos querido estar junto con él en la lucha. ¿Por qué? Por su discípulo. Ahora que Sensei no se encuentra, ¿cómo va a suceder lo mismo a través de nosotros los discípulos? Nuestra lucha, nuestra entereza, nuestra capacidad humana, chuleta, esta gente tiene algo diferente. Y en base a nosotros van a conocer la humanidad, el trabajo, la lucha de uno de los más grandes pensadores del siglo XX. Se le ha reconocido, pero en el futuro se le reconocerá aún más a través de la lucha de nosotros los discípulos. Por eso yo siento que el concepto de maestro-discípulo no tiene que ver con si lo conocí físicamente o no. El concepto de maestro-discípulo es asumir la responsabilidad y entender el juramento. ¿Cuál es el juramento? El juramento del Buda. Todos los días en el libro de Gongyo lo decimos. El libro de Gongyo forma parte de nuestra práctica budista y a lo mejor ahora me vas a preguntar. Al final del libro de Gongyo decimos, yo siempre estoy pensando la manera en que más y más personas asuman el cuerpo de un Buda. Cuando nosotros entendemos ese juramento, entendemos nuestro propósito de vida, comenzamos entonces a comprender la relación de maestro y discípulo. Y muchas veces sin planearlo, funcionan de manera paralela, porque comenzamos a orar, a sentir y a actuar como el maestro Nichiren Daishonin, como el presidente Makiguchi, como el presidente Toda y como el presidente Ikeda. Wow. Como una unión que hay. Una unión espiritual férrea. Excelente. Y bueno, ya para que nos pueda también explicar, para ir cerrando, lo que usted mencionó del Gongyo. ¿Qué es el concepto de Gongyo? El Gongyo son partes del Sutra del Loto. El Sutra del Loto, los sutras son escritos, elaborados por discípulos del primer Buda histórico, Sakyamuni. Sakyamuni tuvo una prédica de 50 años. Al final de su prédica de 50 años, llega a su enseñanza más noble y más inclusiva, que se llama el Sutra del Loto. Entonces, el libro de Gongyo es un fragmento de lo que es la parte teórica y la parte esencial. La primera parte se llama Joven Pon, Medios Hábiles, y la última parte se llama Duración de la Vida, que ahí es donde se dice que el Buda no era solamente el Buda de la India, sino que es un Buda eterno que todas las personas tienen. Ese es el libro de Gongyo. Wow, gracias. Es una práctica para que todas las personas sientan que tienen el mismo potencial. Solamente, nada más, rapidito, el Nam-myoho Renge Kyo es como hablar de Panamá, como decir Panamá, y hacer el Gongyo es como entrar al detalle de qué tiene Panamá. Panamá tiene tantas provincias, tiene tantos distritos, y cuando se complementan ambas prácticas, entonces tienes una visual de lo que es la ley mística, y por eso forma parte de nuestra práctica diaria. Wow, súper interesante la verdad. Bueno, señor Paulino, ha sido muy ilustrativa la charla, creo yo que ha quedado bastante claro pues el concepto de maestro-discípulo, conceptos budistas que de repente la gente no maneja y ya tienen por lo menos una base. Ha sido un honor tenerlo acá como invitado y no sé si usted quiera dejar un último mensaje para quienes nos están viendo. Es todo suyo el micrófono. Bueno, creo que lo más importante, ahora se menciona mucho la era del discípulo. La era del discípulo es asumir responsabilidad, entregarse,
luchar, demostrar, transformar y ser felices. Creo que sería mi mensaje para todos el día de hoy. Muchas gracias. De nuevo les repito, agradecido por el espacio que ha compartido con nosotros aquí, sus experiencias muy, muy interesantes, sobre todo la que contó del trabajo. Creo que todos hemos tenido situaciones parecidas y es un buen espejo en el cual mirarse. Así que bueno, de nuevo le agradezco. Y para quienes nos están viendo, pues este ha sido otro capítulo del podcast Ilumina. Mi nombre es Josip López, hoy nuestro invitado Paulino Bocanegra, y agradecemos que nos hayan visto y que no se pierdan los próximos episodios.